Muy buenas noches, muy bienvenidos. Un gusto poder estar nuevamente en esta noche con ustedes para compartir un pedacito de la palabra de Dios y, como decíamos ayer, repasar un poquitito esa semana especial que tiene como símbolo principal que habíamos mencionado la cruz de Jesús. Y la historia es conocida, por lo menos por la mayoría de los que estamos aquí, ¿no? Esa historia que es el punto principal, digamos, por decirlo así, de la vida de Jesús, ¿no? El cumplimiento del sacrificio de Jesús por nuestros pecados. Pero hubo muchas cosas alrededor de esa muerte y de esa resurrección de Jesús que nos hacen todavía reflexionar a cada uno de nosotros. Nosotros conocemos la historia y de hecho cuando venimos en Semana Santa a veces insistimos un poco en traigan personas nuevas, ¿no es cierto? Traigan otras personas, vengamos, apoyamos a la iglesia, porque vamos a ser sinceros, cuando viene Semana Santa todos sabemos de qué vamos a hablar. Ya conocemos los temas, es la realidad, y sabemos cómo es el proceso de la iglesia, ¿no? Para nosotros debería, pero muchas veces no hay sorpresa en los temas. Pero para aquellas personas que escuchan por primera vez, muchas veces esos temas traen sorpresas. Y hoy vamos a repasar una escena de la Biblia, pero vamos a intentar de imaginar esa escena y el personaje por primera vez. Nosotros ya la conocemos, pero vamos a intentar de pensar qué es lo que sintieron alrededor los demás cuando vieron que eso sucedió. Esa escena me hace acordar a una película, 1970 y pico, porque yo no nací en esa época, así que no sé, pero conozco la escena y sé que en su momento fue muy impactante. Hoy es una escena muy común, ¿no? Hablo de la película La Guerra de las Galaxias, ¿no? La escena para nosotros es común, pero una de las escenas más icónicas de esa película es en el momento en que el villano, Darth Vader, ¿se acuerdan, no? Ahora se hacen todos los que no vieron la película, le dice, ¿no?, a Luke Skywalker, yo soy tu padre, ¿no? Y quedó marcado esa escena que revelaba que aquel muchacho bueno, ¿no?, Anakin Skywalker, se había transformado en el villano de la película. Los que vieron las primeras películas, yo no sé si fue la segunda o la tercera que salió, pero porque realmente no conozco a tanto esa saga, no es porque me que no las vi, pero no recuerdo. Pero el que vio la primera y la segunda película no se esperaba eso. No se esperaba eso, ¿no? Ahora en nosotros es reconocida la historia para los que siguen esa saga. Pero en su momento fue un impacto, ¿no? Ese que había sido bueno, ahora era el malo, ¿no? Y ahí en el libro, allí en Mateo capítulo 26, Mateo 26, del 47 al 50, vamos a leer la primera parte de lo que queremos repasar en esta noche. Mateo 26, del 47 al 50. Nosotros conocemos esta escena, pero intentemos de pensar cómo la vivieron los que estaban ahí. Dice entonces, aún él estaba hablando cuando llegó Judas, uno de los 12. Y de paso Mateo aclara esto de uno de los 12 y los otros discípulos en los otros evangelios también hacen esta aclaración. Porque es casi como decir, che, uno de los nuestros. O sea, llegó el que caminaba con nosotros. Llegó nuestro compañero. Jesús estaba hablando y llega nuestro compañero del cual no esperábamos nada, de repente con otras personas, con una turba alrededor. O sea, era aquel que, digamos, le teníamos tanta confianza que le dábamos la tesorería de la iglesia, era el tesorero de la iglesia. Llega el tesorero de nuestra iglesia, ¿no es cierto? Y viene de repente con una actitud que nosotros no esperábamos. Y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. O sea, pero este andaba entre nosotros hasta hace poco. De hecho, tal vez recordemos un poco, podemos imaginarnos, ¿no?, que Mateo cuenta la historia así, dice, pero si yo me acuerdo que la última vez que Jesús, la verdad, tuvo palabras que poco entendimos, ¿no? Muchos de sus discípulos se fueron, Jesús dijo, vosotros también queréis ir, y este fue uno de los que se quedó con nosotros. O sea, este fue el que tuvo los pantalones también de, como Pedro, que expresó a quién iremos, este fue uno de los que en el a quién iremos se quedó. Y ahora viene con una turba, ¿no es cierto?, que viene de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo a aprender a Jesús. Y el que lo entregaba le había dado señal diciendo, al que yo bese, ese es prenderlo. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y lo besó. Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y lo prendieron. Para nosotros, repito, una historia súper conocida, ya sabemos, Judas el traidor. Pero para los que estaban allí fue la Guerra de las Galaxias, ¿no?
De repente, este que estaba con ellos, este que se mantuvo firme cuando el resto de los discípulos, aparte de los 12, se fueron, se mantuvo con los 12 firmes, este que era el tesorero elegido por los 12, este en el que confiaban por su inteligencia, ahora viene, ¿no es cierto? Había estado comiendo con nosotros hace unas horas atrás, hace una semana atrás estuvo en la casa de María Magdalena y me acuerdo que ahí dijo, che, le podríamos haber dado este dinero a los pobres, ¿no? En vez de haber hecho esto. O sea, pensaba en la iglesia, podríamos decir, podrían decir los discípulos también. Este es el que ahora de repente traiciona a Jesús. Jesús conocía, Jesús sabía, pero el resto no se lo esperaba. Y la historia y la lección principal que quiero dejar en esta noche, y si nos acordamos de esto en esta noche ya es suficiente, es una advertencia para cada uno de nosotros. Y esa advertencia es que vos podés vivir con Jesús, caminar con Jesús, parecer cercano a Jesús, estar en las cosas de Jesús, colaborar con Él en el ministerio y sin embargo en tu mente y tu corazón estar totalmente lejano. Y es triste y traje esta historia, había que elegir de los 8 temas, ¿no? que traía el librito, obviamente lo adapté, pero elegí este tema porque me sentí tocado cuando lo leí, digo, porque ¿quién dice que yo no puedo ser Judas, no? De hecho, cuando hablamos de traición, nosotros hablamos de Judas el traidor. ¿Y Pedro qué fue? ¿Cuál era el traidor? La diferencia es que uno se arrepintió y el otro no. Pero dentro de los discípulos puede ser que alguno de nosotros a veces sea así, ¿no? Parezca que está caminando con Jesús, que vive con Jesús, que acompaña a Jesús, pero nuestro corazón y nuestra mente están muy lejos de Él, ¿no? De Judas no tenemos mucha información en la Biblia. Se dice Judas Iscariote porque viene, Iscariote sería como el gentilicio. El gentilicio de Queriot, que era una ciudad de Judea, y era una parte reconocida, ¿no? Judea era como decir, bueno, este viene de Buenos Aires, ¿no? Que siempre decimos, oh, este viene de la capital, ¿no? Entonces, Judas venía de ese lado. Lo único que sabemos es que su papá se llamaba Simón. La Biblia no da muchas más explicaciones de eso. Y los comentaristas bíblicos sostienen que probablemente Judas era un patriota, realmente alguien que quería la liberación de los romanos, por la parte de la que él venía, por lo inteligente que era, y unas cuantas cosas más. Y Judas, la Biblia no aclara mucho cómo llegó a ser discípulo, ¿no? La Biblia no lo dice, no habla de que Jesús lo haya llamado. Como somos todos de la iglesia y puedo hacer alusión a otros libros, ¿no? Elena de White sí lo explica. Ella dice que en realidad los discípulos lo metieron, ¿no? A Judas dentro de los 12. No fue llamado por Jesús, pero Jesús lo aceptó tras la insistencia de los discípulos porque veían en él a alguien muy inteligente, muy capaz, ¿no? Es como si nosotros hiciéramos nuestra junta de iglesia y nos preguntan, ¿a quién elegimos? Y elegimos al que vemos con mejor predisposición, al más capaz, al más inteligente, intentamos de avanzar por ese lado. Jesús conocía cómo era Judas, ¿no? Igualmente le dio lugar, porque el Salvador le da lugar a cada uno que se acerca a Él. Él no rechaza a nadie. Y Judas se acercó a Jesús con toda la buena intención, ¿eh? Cuando vio a Jesús seguramente predicar por primera vez, lo escuchó, vio algunos milagros que había hecho antes de formar parte del grupo de los 12, su corazón se vio conmovido y dijo, che, pero yo quiero participar de este poder, quiero participar de esta transformación. ¿Te imaginás, no? Este Jesús, aunque es un hombre tranquilo, al mismo tiempo siendo tranquilo es carismático. Hay mucha gente que llama para sí y parece un verdadero adorador de Dios, ¿no? Parece alguien que realmente conoce al Salvador y se fue convenciendo de que realmente Jesús, no sé si se convenció de que era el Mesías, ¿no? Completamente. Pero estaba convencido de que realmente era un hombre de Dios, ¿no? Y supongo que con el tiempo también se dio cuenta cuando Pedro dijo a quién iremos, de que Jesús tenía las palabras de vida eterna y era el Mesías. Pero no era el Mesías que él esperaba. Era un Mesías con otra forma de pensar, donde las prioridades estaban puestas en las personas mismas. Y mientras Judas en su mente pensaba cómo se iba a armar la estructura de la iglesia y qué lugar iba a ocupar él y qué dinero podía sacar de eso, Jesús estaba atendiendo a las personas. Y de paso, Judas no era muy distinto a los otros discípulos. La diferencia es que los otros se arrepintieron y frenaron a tiempo. Pero en realidad Santiago y Juan estaban en la misma que Judas, ¿no? ¿Y quién se va a sentar a la derecha y a la izquierda de tu reino, no? O sea, a nosotros nos interesa el estatus estructural de la revolución que estás produciendo. Solo que cuando Jesús le habló a Santiago y a Juan y le habló a su madre y pasó el tiempo, estos últimos dos entendieron. Pero Judas pasó de ser alguien interesado en la transformación, interesado en compartir tiempo con Jesús, interesado en la causa, a poco
despreciar la causa, despreciar a Cristo y alejarse de los discípulos. Y una semana antes, Judas tuvo una conversación ahí con Jesús y con los discípulos que está registrada en Juan capítulo 12, versículo 1 al 8, y nos habla un poquitito de qué es lo que fue pasando en el corazón de Judas. Vamos a leer Juan 12 del 1 al 8. Allí Juan, del 1 al 8, 6 días antes de esta escena terrible que nadie esperaba, de esta escena donde el bueno, entre comillas, se convierte o se revela como el malo, ¿no? Porque en realidad ya venía esta conversión anteriormente. 6 días antes, Judas estaba con Jesús compartiendo la mesa con los discípulos y con otras personas más en la casa de los amigos más íntimos de Jesús, y sucede esta escena. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Y creo que esta cena, me imagino, la Biblia no dice, pero yo creo que habrá sido íntima, porque se menciona a los discípulos de Jesús y se menciona a los mejores amigos de Jesús, María, Marta y Lázaro. Y de hecho la escena es muy coloquial, muy de casa, porque en este caso Marta servía y acá no hubo reproche, ¿no? Otra vez a Marta sirviendo. Marta hizo lo que mejor sabía hacer, preparó la comida, Lázaro estaba allí. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor al perfume. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo había de entregar: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se le dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús le dijo: déjala ahora, para el día de mi sepultura ha guardado esto. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. En esa escena ya podíamos ver, Mateo nos declara que ya Judas tenía un problema con la avaricia, ¿no? Judas tenía un problema con las prioridades. No había traicionado todavía a Jesús, ¿eh? Judas estaba en la casa, en la cena íntima con Jesús y con otras personas más, y mientras él vivía su vida religiosa y seguía siendo el tesorero de su iglesia en ese momento, la mente y el corazón de Judas estaba puesto en otro lado. Las personas que durante 3 años y medio, porque esto es el final del ministerio de Jesús, ¿no? Que durante 3 años y medio Jesús se había encargado de mostrar la importancia que tenían las ovejas perdidas para él y de enseñarle a los discípulos a cómo pastorear esas ovejas. Judas había perdido el foco, ¿no? Había perdido la prioridad. Y de hecho lo que dice, más allá de que quería robar, es muy frío, ¿no? En vez de pensar en el buen gesto de esta señora que dio todo lo que tenía, que rompió su perfume, que lo entregó a los pies de Jesús, enseguida salió con un martes 13, diríamos acá en la Argentina, ¿no? Enseguida salió con: no, este dinero tendría que haberse dado a los pobres, se utilizó mal, y condenó un acto que había sido plenamente bondadoso de parte de María, ¿no? Que el Señor lo entendió como para su sepultura y aprovechó a profetizar de eso. Pero Judas se encargó de abiertamente y públicamente decir esto. Quiere decir que no es que lo dijo a Jesús en secreto. Lo dijo en frente de los discípulos también, ¿no? Y ya estaba cometiendo un poquitito el acto del diablo, ¿no? Sembrando ahí la duda y juzgando las intenciones del corazón tanto de María como de Jesús, que estaba recibiendo eso y no dice nada, porque Jesús no condena eso, ¿no es cierto? Ni de los discípulos, que tampoco decían nada, les pareció una escena natural, pero Judas ya tenía la mente en otra cosa. Porque aunque Judas caminaba con Jesús, aunque vivía con Jesús, aunque escuchaba a Jesús, no había permitido que el amor de Jesús entrara en su corazón y el amor por el prójimo tampoco. Y tenía su propia agenda personal. La misma agenda que tenía Juan y Santiago, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con la estructura que está alrededor del reino de Jesús? Pero Jesús tenía otra agenda, otros pensamientos, otros intereses. Y pensaba ir a la cruz para morir y se lo reveló en ese tiempo, en esa última semana, se los dijo varias veces a los discípulos, ¿no? Y Judas ya dijo: yo acá no juego más, hasta acá llegué. Y ahora ya me la rejugué. Bueno, si ya me la rejugué hasta acá, tengo que hacer la contra, ¿no? Y entrego a Jesús. Y eso es muy natural, queridos hermanos, ¿no? Los peores ataques que sufre Jesús y los peores ataques que sufre la iglesia son de gente que ha estado en la iglesia y ha servido en la iglesia.
Y gente que ha seguido a Jesús y ha abandonado completamente a Jesús, ¿no? Y son los que más ensañan, porque parece que no podemos simplemente dejar, sino que además de dejar, nos transformamos en el villano, ¿no? Dejamos de ser el Luke Skywalker, ¿no? Para transformarnos en Darth Vader, ¿no? De un momento a otro. Y uno dice, pero si hasta la semana pasada pensaba así, si hasta 2 meses atrás andaba así, pero de un momento a otro, como las prioridades de nuestro corazón eran distintas, y como la agenda nuestra es distinta que la agenda que tiene Jesús, entonces se produce un quiebre, y no solamente el quiebre, sino en algunos casos también la traición, como fue en el caso de Judas, ¿no? La Biblia, podemos volver ahí a Mateo 27, la Biblia dice entonces que esta escena fue terrible. Judas, uno de los 12, se acerca a Jesús. Y no solamente lo traicionó, ¿no? Acá ya rompió con toda vergüenza, ¿no? Vino y lo traicionó con un beso. Pero Jesús, que es amoroso, Jesús que no quería la perdición de nadie, porque Judas era responsable de sus propias decisiones. De hecho, no vamos a leerlo ahora, pero Juan 13:27 dice que entró el diablo después del bocado en su corazón, ¿no? Él permitió que entrara el diablo finalmente, ¿no? Y Judas engañó a Jesús, como decíamos, con un beso. Y en el versículo 50 está el último llamado de amor de Jesús a Judas. Y usa una palabra que en la Biblia no la usa muchas veces Jesús y no la usa muchas veces Dios. Dios usa muchas veces la palabra hijo, ¿no es cierto? Mi hijo querido, ¿no es cierto? La palabra amigo aparece, por lo menos a mí me parece pocas veces, ¿no? Recuerdo cuando Dios dice, Abraham mi amigo, esa es una de las veces, ¿no? Recuerdo a Jesús cuando dice, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Y la expresión más parecida a la amistad tal vez que encuentro es cuando Dios dice de David, este es un hombre conforme al corazón de Dios. Después yo no encuentro otra expresión donde Jesús haya usado la palabra amigo. Por ahí ustedes recuerdan más, pero estoy seguro de que muy asidua no es el uso de la palabra. Y sin embargo Jesús llama a Judas en este momento amigo, ¿no? Amigo, ¿a qué vienes? Terrible. Un lanzazo en el corazón, ¿no? Amigo, ¿a qué vienes? Judas finalmente termina entregando a Jesús y Jesús es encarcelado entonces y juzgado, ¿no? Jesús lo llamó entonces en este caso por última vez, le dio la oportunidad de que se arrepintiera, de que volviera sus pasos atrás. Los evangelios hacen responsable a Judas de su decisión. Si bien es cierto que Dios en su presencia sabía que iba a haber uno que se iba a perder, ninguno estaba obligado, ¿no? Él podría haber tomado su decisión y de hecho podrían haber sido varios los traidores, ¿no? Como decíamos, Pedro también se la mandó y se arrepintió. Juan y Santiago pensaban exactamente igual que Judas, querían ocupar uno el lugar a la derecha y otro a la izquierda, y sin embargo entraron en razón. Los hijos del trueno, por lo menos uno terminó llamándose, ¿no es cierto?, el discípulo del amor. Permitieron que Jesús trabajara en sus corazones. Así que cuando nosotros caminamos con Jesús, hermanos, tenemos que aprender a reconocer, ¿no es cierto?, el carácter espiritual de Jesús, ¿no? Jesús tiene el interés de transformar nuestros corazones, de hacernos mejores personas, de llevarnos al cielo, y el otro interés es que nosotros podamos colaborar con Él en la ganancia de almas para que otras personas también vayan al cielo y conozcan a Cristo. Ese es el centro del Evangelio. Después está todo lo demás que por supuesto es sumamente importante, ¿no? Pero la obra del Evangelio es la salvación. Son las buenas nuevas de que Jesús vino, murió por nuestros pecados y tenemos una oportunidad de renacer. Si en nuestro corazón, cuando caminamos con Jesús, cuando andamos con Él, cuando leemos la Biblia, cuando acompañamos a nuestros hermanos, todavía está la avaricia en nuestro corazón, querramos o no, tarde o temprano, por más sinceramente que nos hayamos acercado a Jesús, podemos llegar a caer en la misma que cayó Judas. Pablo entendía muy bien esto, ¿eh? Y Pablo lo aplica a sí mismo. Pablo dice, no vaya a ser que yo habiéndole llevado el Evangelio a tanto y predicando, me encuentre con que yo no sea salvo. Pablo es sincero, y era Pablo. Pero él sabía que el corazón del hombre es muy finito, ¿no? Está muy ahí al borde. Así que es necesario que cada uno de nosotros podamos reconocer el carácter, como decíamos, espiritual de Jesús y de su obra, ¿no? El Salvador nos invita a que nosotros podamos seguirle, pero quiere que desarraiguemos de nuestro corazón todo lo que impida una entrega completa, ¿no? Cuando pienso en Judas y pienso en mí mismo y pienso en Jesús y en alguna otra cita que repasamos, me acuerdo el sábado pasado ahí en Estándar,
Judas tenía su propia agenda, su propia forma de pensar, su propia forma de vivir. Y hay una cita del libro Evento de los Últimos Días, está en Primeros Escritos también, pero yo la leí en Evento de los Últimos Días, que a mí siempre me impactó, y es sobre Enoc. Dice que Enoc andaba con Dios y Dios le llevó, ¿no? Entonces Elena de White tiene una frase que a mí me ha quedado impactada y es una frase donde yo confieso no he llegado a ese nivel. No he llegado a ese nivel de espiritualidad. Dice que Enoc no tenía, dice ella, y esto es textual, Enoc no tenía ni una voluntad propia ni un pensamiento propio. Toda voluntad y todo pensamiento estaba sumido a la voluntad de Dios. Y yo generalmente oro para que Dios haga su voluntad en mi vida, para que me ayude, para intentar elegir lo mejor, pero peleo todos los días con la voluntad de Dios y con la mía, ¿no? Había X situación y yo les contaba recién a Gustavo y a Damián, antes de venir oré, ¿no? Y dije, Señor, estoy dispuesto a, porque pensaba que podía pasar alguna situación, digo, pero si es posible, pasa de mí esta copa, ¿viste? Mi voluntad, o sea, intentamos de hacer nuestra idea, nuestra agenda, ¿no? Y llevar sus propias ideas al extremo de rechazar las de Jesús fue lo que hizo que Judas se transformara de uno de los 12 al traidor. Para que nos riamos un poco, de Luke Skywalker a Darth Vader, ¿no? Quise compartir esta historia en esta tarde porque quisiera que todos nosotros lleguemos al cielo y que nuestro andar y caminar con Jesús sea un andar y caminar que valga la pena. Judas perdió la vida eterna, perdió su vida porque se suicidó y los 3 años y medio anterior que anduvo estuvo perdido también, ¿no? Estando al lado de Jesús. Yo no quiero estar perdido al lado de Jesús. ¿Y vos? Yo quiero entregarle todo mi corazón a Dios. Yo quiero que Él me transforme y logre hacer conmigo lo que dice de Enoc, que haya una voluntad y un pensamiento que sea sumamente sometido al pensamiento y a la voluntad de Jesús. ¿Les parece si oramos por esto? Nos ponemos de pie y reconsagramos nuestra vida a Jesús, no mirando ya a Judas solamente como el traidor, sino, suena feo, pero identificándonos un poquito con Él, ¿no? Que seamos más parecidos a Juan, a Santiago, que escucharon, a Pedro, que se arrepintió. Querido Padre que estás en el cielo, gracias por esta noche que estamos aquí con mis hermanos. Señor, yo creo que realmente el tema que estudiamos hoy es importante. Creo que Pablo lo entendía muy claramente cuando él decía que no siendo que yo predique el evangelio a otros venga a perderme, ¿no? Señor, cada uno de los que estamos en esta noche estamos aquí porque escuchamos tu llamado, porque fuimos impactados por tu mensaje y porque decidimos caminar contigo. Señor, queremos pedirte que el Espíritu Santo more en nuestro corazón, de tal forma que el enemigo de las almas no pueda poner, Señor, en nuestro corazón y en nuestra mente una agenda distinta a la que Jesús tiene. No ponga, Señor, la avaricia, el deseo de estas cosas terrenales por sobre las cosas espirituales. Que realmente si nos acercamos a Jesús pensando en las cosas espirituales, en nuestro caminar podamos continuar así. Y que pronto, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón no haya una voluntad propia ni un pensamiento propio, de tal forma que así como te llevaste a Enoc, tengas que venir pronto a buscar a tu iglesia y podamos vivir para siempre en el cielo. Señor, de corazón lo digo, no somos mejores que Judas, no somos mejores que Juan, no somos mejores que Santiago, no somos mejores que Pedro, no somos mejores, Señor, que el incrédulo de Tomás. Tenemos los mismos defectos que tuvieron los discípulos de Jesús sobre la tierra, pero queremos copiar a aquellos que se arrepintieron y escucharon tu voz y vencieron en esta tierra para algún día también poder vencer y estar en el cielo. Gracias por esta noche. Y gracias por esta Semana Santa, porque aprovechamos, Señor, a repasar estos temas que nos ponen otra vez en el foco y que ponen la cruz en el medio de nuestra mente y nuestro corazón. Bendice a cada hermano, Señor, al retirarse en esta noche, que tenga un buen descanso y que pueda meditar recostado en tus brazos. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pastor, por la